Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Familias de Pacto presenta una historia con propósito, adaptada al tema La mayordomía familiar. Hoy, con la escena Un mayordomo fiel. 3, 2, 1. ¡Que se corra el telón! Un muchacho de 16 años se despidió de su hogar para buscar nuevos horizontes. Llevaba consigo un pequeño equipaje que consistía en unas pocas prendas de vestir, las cuales formaban toda su herencia. Recién saliendo de casa, se encuentra con su vecino, que para aquella época era un capitán de barco ya retirado. Al verlo salir, preparado para un viaje, le preguntó: Hey, ¿a dónde vas? Buenos días, vecino. Me voy del país. Mi padre es escaso de recursos para mantenerme y me dijo que a partir de hoy debo arreglármelas de la vida como yo pueda. Respondió el adolescente. ¿Y qué sabes hacer? Preguntó el vecino. Mi padre me enseñó desde muy pequeño a hacer jabones y velas. Y claro, sé hacerlas muy bien. Te voy a dar un consejo, Guillermo. Dentro de 20 años, tú puedes llegar a ser el fabricante más importante de jabones de estas tierras. Por eso, vamos a arrodillarnos. Te invito a orar antes de despedirnos, dijo el vecino. El vecino oró fervientemente pidiendo que Dios dirigiera la vida de Guillermo, el adolescente. Al terminar la oración, ambos se pusieron de pie y con un abrazo emotivo se despidieron. Antes de perderlo de vista, el vecino gritó al muchacho: Recuerda, Guillermo, la clave del éxito es la entrega de tu corazón a Jesús. Camina con Él y sobre todo, sé fiel devolviéndole la 10ª parte de todas tus ganancias desde el primer momento. Guillermo llegó a la ciudad de sus sueños y allí estuvo varios días sin encontrar trabajo, manteniéndose como podía. Extrañaba el calor de su hogar, que ahora solo quedaba en el recuerdo. Un día pasó frente a una iglesia en la que se desarrollaba el culto. Entonces se acordó del consejo de su vecino y entró en el templo. Allí se comprometió a entregarse al Señor y salió reconfortado de aquel lugar. Poco después encontró trabajo en una fábrica de jabones. Con mucha entrega y dedicación se ganó el aprecio del dueño y la amistad de los demás trabajadores. Comenzó también a entregar el diezmo a la iglesia desde su primer sueldo. No pasó mucho tiempo y Guillermo obtuvo el privilegio de participar como socio de la industria jabonera. Y años más tarde, cuando su socio falleció, él se convirtió en el único propietario de aquella empresa. Fue entonces cuando instruyó a su contador para que separara el 10% para devolvérselo al Señor. Con el paso del tiempo, la empresa creció. Entonces Guillermo comenzó a dar el segundo diezmo, después el tercero y el cuarto, hasta llegar a devolver el 50% de todos sus ingresos al Señor. Estimada audiencia, esta es la historia de Guillermo Colgate. Imagino que ya reconocieron el apellido. En efecto, Guillermo fue el dueño de una reconocida fábrica de cremas dentales. Durante mucho tiempo, él fue un impulsor de la obra de Dios en Nueva York
Guillermo Colgate desarrolló en su vida el principio de administración como fiel mayordomo. Por ello, su nombre nunca quedará en el olvido. Recuerda, los problemas y la pobreza no son obstáculos para triunfar. Guillermo nunca se rindió. ¿Y qué harás tú? No puedes rendirte. Cristo prometió ayudarte. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías, capítulo 3, versículos 7, 8 y 10. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en tu programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por un programa más que nos permite. Y en esta ocasión, pues, los saludamos nosotros, nuestros hermanos en Cristo, Sergio Argueta. Y Cori de Argueta. Así que, hermanos, hoy les invitamos a que estén muy a pendiente de este tema que vamos a estar platicando, que es acerca de prosperando como prospera nuestra alma. Algo muy importante que necesitamos conocer primero, nuestro corazón, conocer primero nuestra alma, cómo debe ir dando pasos, ¿verdad? Desarrollándose, alcanzar prosperidad. Yo recordaba cuando uno va a un pueblo, cómo era antes, ¿verdad? Dice, es solo una calle real, 2, 3 negocios, pero después a los años va uno viendo y dice, bueno, ese pueblo ha prosperado, dice uno, ¿verdad? Porque ahora ya tiene parque, tiene más comercio, o sea, se ve, hay un cambio, ¿verdad? No se quedó estático. Entonces, lo mismo nos invita el Señor a nosotros a que nuestra alma prospere. Así que este tema va a tocar aspectos muy importantes para que nosotros, no solo en lo individual, sino como familia, prosperemos en todas las áreas. No es solo lo material, hay mucho que hablar de esto, así que les invitamos a que estén muy pendientes. Y para ello, pues, tenemos unos invitados. Así es, ya los vieron que están aquí acompañándonos y bendecimos sus vidas. Víctor y Claudita son parte del Ministerio Familiar, son nuestros amigos muy queridos. Y bueno, quiero presentarles, además de que ya los conocen, contarles un poco de su experiencia, de su preparación. Pues Claudita es contadora pública y auditora, tiene varios años de experiencia en el sistema bancario guatemalteco y actualmente pues es asesora contable, financiera y fiscal para distintas empresas. Y Víctor pues también es contador público y auditor, tiene una maestría en administración de empresas, es experto en finanzas e impuestos corporativos y su experiencia está en empresas de manufactura. Así es, y son siervos de Dios principalmente, así que nos sentimos muy contentos de tenerlos con nosotros. Por favor, envíenle un saludo a los hermanos. Gracias, Sergio, Cori, muy buenos días a todos. La verdad que un privilegio para nosotros, siempre es una bendición poder servir y poder ahí estar siempre activos en el servicio y en la actividad de poder bendecir a otras parejas, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Monterroso, como ya dijeron, mi esposa. Claudia. Un saludo a todos, qué gusto de verdad poder estar aquí y compartir de la palabra del Señor y aprender cada día más. Nosotros aprendemos, a pesar de que somos numerólogos, los dos siempre aprendemos cada día más, ¿verdad? De lo que es el manejo de las finanzas. Así es que bienvenidos todos. Gracias. Amén. Así es. Muchas gracias, chicos. Y bueno, queremos empezar preguntándoles, ¿qué es la prosperidad? Bueno, fíjense que, recuerdan el sábado pasado ya empezaron los hermanos Martínez
estuvieron platicando un poquito acerca de las finanzas, de la mayordomía. Y ahora queremos platicar un tema que también es bastante controversial, ¿verdad? Ustedes, el tema de la prosperidad. Y creo que es un término que a nivel del mundo, de lo secular, se ha manejado muy limitado a tener cada día más y enfocado a riqueza económica, ¿verdad? O sea, la prosperidad se asocia directamente a el tema económico, al tema financiero, pero nosotros entendemos que no es así, ¿verdad? Y fíjense que realmente con lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? El título del tema, ¿verdad? Que seas prosperado como prospera tu alma, que está en la tercera carta de Juan, ¿verdad? En el capítulo 1. Esta carta, pues Juan escribe a Gayo, ¿verdad? Y le dice que amado, dice, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Desde que vemos ahí el término que seas prosperado, entendemos entonces que la prosperidad va más allá de lo que todos entendemos, ¿verdad? Que es los bienes materiales, el dinero, va más allá, ¿verdad? Es algo que es un complemento, siento yo, ahora es un conjunto de riquezas que nosotros tenemos. Así es, entonces realmente la prosperidad no solo está enfocada a lo material, sino que significa madurar y crecer en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? En la relación con Dios, en el bienestar de nuestra alma, en todas las partes donde uno puede relacionarse espiritualmente y crecer espiritualmente también, ¿verdad? Sí, y es así, ¿verdad? Que como nosotros vemos entonces que la prosperidad, como de una definición que encontramos por ahí, ¿verdad? No es solo posesiones materiales, dice, la verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios, y es salud física, es salud mental, es emocional y es el bienestar del alma. Y con esto vemos, ¿verdad? Que también nosotros habíamos estudiado anteriormente de que hay varias riquezas, ¿verdad? Porque podemos tener la riqueza emocional, que es tener la familia, tener amigos, tener hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que nos complementan a nosotros y somos prósperos en esa área, como tener también la riqueza espiritual, ¿verdad? Nuestra relación íntima con el Señor, la riqueza física, ¿verdad? El hecho de saber hacer ejercicio y eso es parte de esa riqueza, obtener una buena salud. De ahí también tenemos la intelectual, ¿verdad? Ustedes, que es estudiar, que es leer la palabra, ¿verdad? Adquirir cada día más conocimiento, más sabiduría del Señor. Y pues está como una quinta riqueza, la material, ¿verdad? Que era lo que todos pensamos que eso significa prosperidad. Excelente, sí, no, la verdad que sí, es todo, ¿verdad? Todo un entorno en el Hijo de Dios. Yo recordaba una cita que está en Proverbios 10:22, que dice, la bendición del Señor es la que enriquece, dice, y no añade, y Él no añade tristeza con ella. Entonces dice, la bendición del Señor. ¿Qué será que el Señor lo bendiga a uno? ¿Verdad? Es todo lo que ustedes decían, va a tener una paz en el hogar, tener buena relación con los hijos, con la esposa, con el Señor en comunión, con el cuerpo de Cristo, en el trabajo. Todo eso es la bendición del Señor, todo eso enriquece, dice. Entonces, entramos en una etapa donde el Señor empieza a darle satisfacción a uno o saciedad en cada una de esas áreas, ¿verdad? Y obviamente va a mostrar eso en lo material también, pero no eso es lo primero, sino lo que hablábamos, ¿verdad? La bendición del Señor. Qué bonito. Sí. Y amarrándolo ya con el tema de prosperidad y lo que hemos hablado, todo tiene que ver con la condición del corazón, ¿verdad? Creo que ahí es donde debemos de partir. Creo que si podemos empezar a meternos a todo el tema de prosperidad y cómo manejamos y cómo lo afrontamos, primero debemos de examinar nuestro corazón. Tenemos que empezar porque partiendo de que todo el tema de prosperidad está directamente vinculado a tu corazón, directamente a emociones, a pensamientos que luego se materializan
en decisiones financieras, de decisiones que vamos teniendo en familia, pero tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Excelente, excelente. Sí, cabal, ahí viene la segunda pregunta, ¿verdad, Cori? Sí, así es que, ¿qué situaciones del corazón no permiten que la alcancemos, la prosperidad? Fíjense que realmente, ¿verdad? En Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y eso es lo primero que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Ustedes, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestras finanzas? ¿Quién gobierna la economía de nuestro hogar? Realmente es el Señor, porque de Él dependemos, ¿verdad? En todo momento. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Como hablábamos aquí, ¿verdad? El corazón es el de Él mana la vida, dice. Entonces, el aprender nosotros, ¿verdad? Entender primero, ¿verdad? Que nosotros no somos dueños de nada. Así lo vimos en la semana pasada, ¿verdad? Cuando Exacto, que Carlitos ya le ponían de eso. de la mayordomía, que nosotros solo somos administradores del dinero que Dios nos da, de la bendición que Dios nos da. Y entonces eso es lo primero. ¿Quién gobierna nuestro corazón? Es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Y lo segundo que nosotros apuntábamos es, bueno, ya entiendo quién gobierna mi corazón, quién debe guiar mi corazón, pero también tener claro ustedes la naturaleza del corazón del hombre. ¿Y cómo lo define la Biblia? Fíjense que en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es interesante cuando nosotros sabemos que en la naturaleza humana el corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces, tenemos que tener especial cuidado y especial trato, que Dios trate con nuestro corazón, porque esas son ahí es donde se maneja todo el tema emocional, ¿verdad? Platicábamos con Claudita cuando estábamos viendo este punto de que el corazón, si lo vemos así físicamente, bueno, es un aparato que irriga sangre en el cuerpo y todo, pero lo relacionamos en las emociones, en el alma, en los sentimientos, y ahí es donde realmente el enemigo trabaja, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que el enemigo va a venir y poner un pensamiento que eso se va a materializar en que no podamos tener una prosperidad espiritual, por ejemplo, una prosperidad financiera. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a trabajar con un dardo, un pequeño pensamiento, empieza a crecer en tu mente y se desarrolla. Entonces, veíamos en esta pregunta y decíamos, hay dos cosas. Uno, dependencia, que es el de Dios, ¿verdad? Como lo veíamos ahí, es el dueño de nuestro corazón y de todo. Y luego, entender la naturaleza de nuestro corazón, que es engañoso y que es perverso, decía esta versión, ¿verdad? Amén. Sí, yo creo que esos dos puntos son claves, ¿verdad? Que ustedes decían, entender de quién es el corazón, ¿verdad? A quién se lo vamos a dar, y luego conocer nuestro propio corazón, ¿verdad? Que nos puede jugar la vuelta, traicionar. Y en ese tema del dinero, la verdad que es un tema de conflicto en el matrimonio, ¿verdad? En la pareja. Porque no se ha entendido plenamente que el dinero no es el que debe mandar, sino que es el Señor y que solo es un instrumento para que seamos bendecidos, ¿verdad? Como cuesta a veces distinguir esa frontera de que está para servirnos a nosotros y no ser nosotros esclavos de... Y fíjate que estábamos leyendo en Deuteronomio 8, hay una historia ahí del pueblo de Israel que nos llamó mucho la atención. Y de hecho el título, si lo ves, dice un llamado a recordar y obedecer. Y ahí habla de todo lo que el pueblo de Israel pasó cuando estuvo en la esclavitud, cuando fue pasado por el desierto, todas las pruebas que pasaron, era para generar dependencia. Pero fíjense que a mí me llama mucho la atención lo que dice en el 17 y 18.
Deuteronomio 17. Dice, todo esto que pasó al pueblo de Israel, dice, esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, dice esta versión, he conseguido toda la riqueza con mis propias fuerzas y mi propia energía. O sea, les está diciendo, miren, recuérdense y no vayan ni se les ocurra a ustedes pensar que fue por sus propias fuerzas. Y en el 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les firmó a tus antepasados mediante un juramento. Vean qué bonito, ¿verdad? Porque muchas veces el corazón del hombre, cuando uno está cayendo en prosperidad, cuando estás creciendo en muchas áreas de tu vida, es que qué lindo soy, qué bonito soy, dijo alguien, qué pila soy, ¿verdad? Y realmente le quitamos el primer lugar al Señor. Y aquí lo que le está diciendo al pueblo de Israel es, yo te estoy llevando a la tierra prometida, y ahí vas a disfrutar de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de mucha riqueza, pero acuérdate de dónde te saqué, acuérdate por dónde tuviste que pasar para poder llegar ahí. Entonces, a mí me gustó mucho eso, porque es un recordatorio a nuestra alma de quién dependemos y que no es por nuestras propias fuerzas. Yo creo que eso es importante recordárselo a nuestro corazón siempre, ¿verdad ustedes? Sí, yo creo que sí, eso es bien importante porque fácilmente se nos puede olvidar, ¿verdad? Que el Señor fue el que hizo todo, que nos dio salud, por ejemplo, que nos dio salud, que nos dio fuerzas, que nos abrió puertas, pero podemos atribuirnos eso a nosotros, ¿verdad? Y no reconocer que nuestra dependencia hacia Él, ¿verdad? Qué bonito, de veras. Y el pacto es muy fuerte ahí, ¿verdad? El pacto con el Señor. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo afecta las relaciones en el matrimonio y la familia? Las decisiones, ¿verdad? Que tomamos en ese aspecto. Pues en toda relación, va ustedes, desde el momento que involucramos emociones, sentimientos, la mente, la voluntad, siempre va a existir conflicto, ¿verdad? Siempre va a haber diferencias. Imagínense en esto que más aún depende de la condición de nuestro corazón. En la pareja pueden haber muchas dificultades, pueden haber muchos problemas, el tomar decisiones, como tú decías, Sergio, solo el hecho de ponernos de acuerdo en cómo vamos a administrar, ¿verdad? En cómo vamos a llevar o si cada quien va a llevar su presupuesto, ¿verdad? Y bueno, tú pagas esto. Empezamos a crear divisiones en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando no dependemos realmente del Señor y no conocemos lo que el Señor anhela, ¿verdad? Y esto genera, y teníamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Que a veces incluso nos podemos poner de acuerdo, pero no para actuar conforme a la voluntad del Señor, sino que para actuar en contra de la voluntad del Señor. Y nos venía a la mente, ¿verdad? El ejemplo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que lo vemos ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 5, en donde ellos sí se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Ellos sí dijeron, bueno, sí, vendamos el terreno, ¿verdad? Y se los damos, pero se pusieron de acuerdo para algo incorrecto y que iba en contra, ¿verdad? De lo que el Señor quiere de nuestro corazón, ¿verdad? Porque ellos dijeron, bueno, nos ponemos de acuerdo, vendemos el terreno, pero quedémonos con una parte, ¿verdad? Y entregamos a los apóstoles solo la diferencia. Y entonces desde ahí vemos, ¿verdad? Que cómo la condición del corazón puede afectar a la pareja, porque esto los llevó a que los dos murieran, ¿verdad? Porque los dos mintieron, entregaron la parte, no entregaron el 100%, y no era algo que les hubieran pedido, ¿verdad? Que les hubieran dicho, miren, denos el terreno, sino que salió de ellos, ¿verdad? El dar el terreno, el venderlo. Pero salió también ya el egoísmo, ¿cómo le podríamos llamar la ambición de quedarse con algo. Quedarse con algo cuando ellos habían ofrecido. Y entonces ahí vemos, ¿verdad? Que también en el matrimonio podemos tener diferencias. Y fíjense que en esa historia ahí, lo que narra Hechos 5, a mí me llama la atención el énfasis que los discípulos le hacen cuando le hacen la pregunta, porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, fue el enemigo el que
trabajó directamente en el corazón de Ananías y Zafira para mentir. Y le dicen, mire, es que realmente no has mentido a los hombres, le mentiste a Dios, ¿verdad? Entonces, una decisión tan importante como esas y un compromiso que hubieran ellos tomado, y era un compromiso financiero, ¿verdad? Ustedes, una decisión financiera de familia. Vean qué interesante, eso era una decisión financiera de familia y que los llevó a muerte. Entonces, realmente eso es una experiencia bastante fuerte, ¿verdad ustedes? Pero enfocándolo en que realmente la prosperidad tiene mucho que ver con qué hay en nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira ahí, ¿verdad? También puede tener un poco de egoísmo, ¿verdad? Ustedes entre la pareja, o incluso diferencias de que si uno ve que el esposo, cuando no estamos de acuerdo, o el esposo, por ejemplo, cuando empieza a crecer la esposa, tal vez, ¿verdad? Si los dos trabajan, y entonces empieza a haber como egoísmo entre la pareja, empieza a haber sí, es egoísmo, ¿verdad? Que el hecho de decir, bueno, y ella gana más que yo, entonces que ella ponga más dinero aquí. O sea, vemos que la condición de verdad del corazón es la que afecta realmente en la relación, ¿verdad? Del matrimonio. No, la verdad que en ese tema del dinero en el matrimonio sí causa muchos problemas. De hecho, es uno de los factores que influyen en las tasas de divorcios, ¿verdad? Que crecen precisamente por eso, ¿verdad? Hay esposas, pues, que dejaron de trabajar con tal de dedicarse al hogar y todo eso, pero no se aprecia eso como un ingreso, o sea, en relación al dinero, pues, o sea, me refiero que no le dan un valor, no se le da un valor financiero a eso, y entonces como el varón es el que recibe el dinero, piensa que es por su propio esfuerzo, ¿verdad? El que puede disponer. El también, que puede disponer y no sabe de que su esposa dejó de trabajar precisamente afuera, pero porque había algo que ella le dio valor adentro. Y si el varón no entiende eso, entonces puede limitarla en la parte económica. Y entonces ella resulta rogando o a veces manipulando o de hacer algo, lo que sea posible con tal de por lo menos le cubran sus necesidades, ¿verdad? Y ahí pues hemos visto casos difíciles muchas veces donde la dureza del corazón puede dañar una relación de pareja, ¿verdad? Que tal vez empezaron muy bonitos y todo, pero eso fue un factor de conflicto, ¿verdad? ¿Y cómo sanar el corazón de esa situación? Perdón. Sí. Dale, Víctor. No, solo con lo que mencionaba Sergio es realmente el llegar a un divorcio en donde el tema financiero sea el conflicto, realmente solo es buscar una justificación para todo lo que está sucediendo a nivel del alma y del corazón de la pareja. Y entonces el detonante, ¿y a quién le echamos la culpa? Es a las finanzas, es al tema económico, pero realmente ese no es el problema de fondo es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Es la condición del corazón de ambos, ¿verdad? Creo que eso es bien importante, ¿verdad? Ustedes. Yo creo que se nos olvida a ustedes lo que en los votos matrimoniales uno dice, ¿verdad? Porque dice uno en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Que es los que más se dicen. Pero realmente a veces ahí se nos olvida, ¿verdad? Que nos debemos uno al otro. Y como tú decías, ¿verdad? El ejemplo de que cuando la esposa se queda en casa, el esposo no valora eso, ¿verdad? O incluso cuando ella trabaja, también a veces no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el hecho de cada uno, perdón, de llevar juntos un presupuesto, de juntos colaborar, ¿verdad? Porque los dos están trabajando para poder sostener el hogar, ¿verdad? Y decir, bueno, juntos vamos a hacer esto. Y entonces empiezan a existir las diferencias, ¿verdad? No. Si vos vas a dar para esto, entonces da para lo otro también, ¿verdad? Porque empiezan a hacer cálculos, a ver cuánto ganas y cuánto te está quedando, ¿verdad? Desde ahí están divididos, y entonces ¿verdad? empieza a haber esa división en el hogar, ¿verdad? Esas diferencias por el tema del dinero, pero realmente es lo que hay, ¿verdad? La división que desde ya está en nuestro corazón. Y con respecto a eso, tan importante entender que el ingreso no es ni tuyo ni mío, ¿verdad? Sino que es
es un ingreso que el Señor nos bendice para cubrir las necesidades del hogar. Muy importante. Sí, yo creo que ese es el enfoque que a veces perdemos, ¿verdad? O se pierden en muchos hogares, ¿verdad? No es mío, no es, a mí me costó, sino es del hogar, ¿verdad? Pero fíjense Hacerlo juntos, ustedes, como decías tú, ¿verdad? Un presupuesto juntos y ponerlo delante del Señor y saber de que es de los dos, ¿verdad? Del hogar. que llegar a ese punto de unidad, Mm. que haber un trato muy especial en el corazón de los dos. Definitivamente. Y cabal, hablando de eso. Es bien difícil, o sea, para uno que lo ha escuchado y que hemos recibido bastante y todo, ya se oye hasta cierto punto común, ¿verdad? O sea, es algo lo normal, ¿verdad? Ustedes, pero créanme que no, dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos hijos de Dios, aún existe este conflicto de manejar todo separado y esos son votos de división, ¿verdad ustedes? Totalmente, sí. Y cabal, ya es donde viene la otra pregunta, ¿va, Cori? Así es, ¿cómo sanar el corazón de esas situaciones? Sí, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con nuestro corazón, verdad? Ustedes respecto a las finanzas. La verdad que es bien difícil, pero Dios nos dejó la palabra de Dios para eso, ¿verdad? Ustedes, fíjense que nosotros lo veíamos y creo que el primer principio que Dios nos deja es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando nosotros enfocamos nuestro esfuerzo en buscar al dueño del oro y de la plata y que nuestro corazón se someta a la autoridad de Dios, vamos a poder disfrutar las añadiduras. Y si lo vemos así, toda la prosperidad que puede venir a nuestro alrededor son las añadiduras que Dios nos va a dar. Entonces, eso creo que es lo más importante, ustedes. Cuando la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios, no nos está excluyendo de que nos enfoquemos únicamente en Dios, sino que dice, si tú pones tus ojos en mí, yo me voy a encargar de todo lo demás. Y entonces voy a poder disfrutar de la prosperidad que Dios me da. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, no se separan, sino que realmente qué bendición que Dios te pueda dar prosperidad financiera. Qué bendición que Dios te pueda dar prosperidad espiritual. Qué bendición que Dios te pueda dar mucha inteligencia. Pero es que tus ojos deben de estar puestos en el dueño de todo eso. Entonces ahí ya nos cambia todo, ¿verdad? Otro principio que digo que nos sirve para sanar nuestro corazón es el principio de dar, ¿verdad? Eso nunca lo tenemos que dejar a un lado, ¿verdad? Siempre tener presente, o sea, lo primero es el Señor, ¿verdad? Ya lo vimos, el primer punto es buscar primeramente el reino de Dios. El segundo es el principio que no tenemos que olvidar, que es el principio de dar, ¿verdad? Cumplir, digo yo, ¿verdad? Con lo que el Señor, que es lo mínimo que el Señor nos pide, digo yo, ¿verdad? Del diezmo, ¿verdad? Eso creo que debería de salir del corazón, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a que el corazón tiene que tener esa libertad, ¿verdad? Para poder venir y darlo. Yo he escuchado y de verdad que duele también cuando uno escucha a las personas decir, miren, yo no doy mi diezmo hacia la iglesia porque ¿en qué lo emplean? Y que para qué lo usan. Yo siento que eso, ahí es donde vamos, ¿verdad? Cuando empezamos ya a ver qué es lo que, a juzgar o a preguntar, realmente nosotros tenemos que dar porque es de corazón. De corazón lo que nosotros le estamos dando, de cumplir con el Señor, ¿verdad? Y de ahí, pues si podemos nosotros también ayudar a nuestros padres o ayudar a las necesidades que haya, pues aprender a desprendernos realmente del hecho de dar. Nosotros tenemos aquí siempre nuestra frase, ¿verdad? Que si nosotros aprendemos a dar, le quitamos el amor al dinero. Y eso es parte de la sanidad de nuestro corazón. Es que en ese principio lo que estás haciendo es desprendiéndote. Y fíjense que a mí me llama la atención que las personas que andan buscando justificaciones para no dar, para no diezmar, y que eso es del Antiguo Testamento, y que buscándole excusas, están tratando de blindar su corazón y justificarse del por qué no dar. Pero en el fondo, ¿qué está pasando? Que ellos quieren quedarse con todo. Entonces, cuando la bendición viene de Dios, y si la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir, yo dando, blindo mi corazón de amar el dinero.
porque yo puedo desprenderme. Y entonces cuando yo puedo venir y dar sin cuestionar qué van a hacer, yo estoy sanando mi corazón. Cuando yo vengo y honro a mis padres dándoles, yo estoy sanando mi corazón, aparte de acumular bendición. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, aparte de yo acumular bendición, y cuando yo ayudo, la Biblia nos llama a ayudar a los huérfanos, a la viuda. Eso es sanar mi corazón. No se trata de lo que van a recibir ellos o cómo lo van a tomar ellos, porque el trato de Dios con ellos es aparte. Pero cuando yo me desprendo, sano mi corazón. Vean qué interesante. Interesante, sí, la verdad que es parte de lo que necesitamos sanar. Yo solo miraba un pasaje acá en Ageo, cuando el Señor les dice, siembran mucho, pero recogen poco. Dice, comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben y no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Y pasa eso en varios hogares, ¿no? ¿Por qué no nos alcanza? Mira, el dinero se nos va por aquí, se nos va por allá. Es un conflicto. Pero el Señor les hace ver dónde está el problema. Y ustedes lo mencionaban cabal en ese principio, porque les dice, ustedes dicen que no ha llegado el tiempo de edificarle casa al Señor. Eso dicen ustedes, dice, en el 3. Y el tiempo, perdón, sí, lo dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en casas artesonadas mientras que esta casa está desolada? Es decir, no estaba el altar, no estaba el templo hecho, pero la casa de ustedes está con todas las de ley, ¿verdad? Bien lujosa y todo. Y entonces les dice el Señor que les ha cerrado y les ha enviado sequía. Pero ellos se dan cuenta de su error, porque el Señor les dice, consideren sus caminos, le dice el Señor. Pues su corazón sería en este caso, ¿verdad? Consideren su corazón. Y entonces dice que ellos obedecen al Señor y empiezan a edificar la casa del Señor, porque ya la habían iniciado, pero la dejaron con tal de trabajar ellos sus propias casas. Y el Señor les envía a este profeta para decirles de que por eso es que no les abunda lo que reciben, ¿verdad? Porque la prioridad, que es el Señor, lo habían dejado por un lado. Por eso el Señor les dice, vayan al monte. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Al monte, a lo alto, a buscar al Señor. Y ahí traigan madera y edifiquen el altar. Por causa del tiempo queremos ir aterrizando algunas preguntas. Miren, la verdad que este tema da para mucho y se nos queda corto, pero eso está bien porque invitamos a la audiencia para que... Hoy en la tarde. ¿Verdad? Hoy en la tarde, decirlo. Sí, que hoy en la tarde vamos a seguir aprendiendo más sobre estos temas durante todo este mes de agosto. En Jubelima a las 4 de la tarde, hermanos, los sábados. Teníamos más preguntas, pero queremos que ustedes, en base a su experiencia, nos den recomendaciones para tener unas finanzas saludables. Y entre ellos mencionar lo de la deuda, si pueden, aunque sea así breve, pero cómo poder tener finanzas saludables, mis hermanos, para recomendación a todos, ¿verdad? Buenísimo, yo creo que en este tema ustedes es importante poder pedir ayuda, buscar consejo, pedirle sabiduría a Dios. Yo creo que la palabra de Dios nos invita, ¿verdad? Aquí dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida, ¿verdad? Tenemos esa herramienta. Fíjense que vemos un ejemplo ahí en Segunda de Reyes, en el caso de Eliseo, ¿verdad? Ustedes cuando está la viuda, la viuda que no tenía nada y que ya estaba súper endeudada y ya sus hijos que casi los estaban tomando de esclavos y todo, ella fue a pedir consejo, a pedir ayuda. Y entonces viene Eliseo y le dice, mira, ¿qué tienes? ¿Verdad? Y pues realmente no tengo nada, lo que tengo es un poquito de aceite ahí y es todo. Ah, bueno, con lo que tienes, Dios puede obrar. Y ahí es donde entra la fe. Lo primero que activó fue la fe. Después de eso, entonces ella le dice, bueno, mire, realmente es una vasija de aceite muy pequeña. Bueno, entonces, pongámosle fe y pongámosle acción.
y la mandó a trabajar. Dice, ve y recolecta toda la cantidad de vasijas que puedas. Y entonces ella todavía no entendía lo que estaba sucediendo, pero ella se movió en fe. No sé si ustedes lo ven, pero se movió en fe. Se movió creyendo lo que Eliseo, por medio de Dios, le estaba diciendo. Y entonces empieza a trabajar. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la puso a trabajar a ella y a sus hijos, porque los mandó a todos a traer. Entonces luego de eso, le dice, ahora ve a tu casa y llena las vasijas. Y ahí viene el milagro. Lo sobrenatural de Dios en algo tan natural como son las finanzas, ¿verdad ustedes? Lo sobrenatural de Dios en algo tan natural como son las finanzas. Y entonces le dio un principio bien impresionante, que es, la convirtió en emprendedora. Le dijo, ahora ve y vende. Y la puso a trabajar duro. Y luego le dice, le enseñó de finanzas, porque la convirtió en una buena administradora. Porque le dice, primero, vas a administrar bien toda la plata que recuperes de la venta del aceite. Y ¿sabes qué? Primero vas a ir a pagar la deuda. Y luego asegúrate que te va a quedar para poder vivir tú y tus hijos. O sea, vean qué ejemplo más bonito de lo que realmente Dios quiere trabajar con nosotros. Dios le dio toda la estrategia. Y realmente nosotros debemos de pedirle a Dios que Dios trabaje en nuestro corazón, que active nuestra fe y que nos dé la estrategia para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. El entender, ¿verdad? Que hay muchas herramientas también que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y por eso decíamos de buscar ayuda, ¿verdad? Si estamos en una situación difícil como hogar, pues no quedarnos con eso, sino al contrario, buscar ayuda, pedirle al Señor, buscar el consejo para que nos ayuden y que hay muchas herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Para poder salir de deudas. Pero lo principal es buscar la ayuda del Señor, porque Él es el que va a dar toda la orientación, ¿verdad? Para poder salir, como lo hizo esta viuda, ¿verdad? Y que Eliseo la guió. Y otra cosa que es importante, ¿verdad? Cuando hemos adquirido deudas, el entender la diferencia entre un compromiso y una deuda. El compromiso, pues es un acuerdo pactado, ¿verdad? Entre las partes, ¿verdad? De que algo pues se va a cumplir y se va a dar algo a cambio, pero la deuda ya viene cuando yo no tengo posibilidades de cumplir con algo, con ese compromiso que yo ya adquirí. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Cuando venimos y entramos a tener deudas que nosotros no vamos a poder pagar con lo que hoy tenemos. No podemos adquirir compromisos más grandes de lo que no podemos nosotros pagar, como el caso de las tarjetas de crédito. O sea, que es creo que uno de los mayores problemas que tenemos actualmente o financieramente, de muchas personas que no entienden, ¿verdad? Que no pueden venir, la tarjeta de crédito solo es un medio de pago, pero usted tiene que pagar al mediano, al rápido plazo, o que en el momento hay que volverlo, porque si no empieza el juego de los intereses, que es donde ya uno se siente que ya no puede más. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender, ¿verdad? La diferencia de las deudas. La deuda, podemos adquirir deudas siempre y cuando tengamos la capacidad de pago y sea para algo que realmente sea necesario, ¿verdad? Lo contrario, y si ya estamos en un problema así, como dijimos antes, buscar siempre la ayuda. Y ahí Amén, excelente, chicos. La verdad que el tiempo se nos ha agotado, el tema da para mucho, nos quedamos cortos, la verdad nos quedamos cortos, pero también yo creo que era parte del programa de dejar semillitas ahí en el corazón, pero con la inquietud de motivar los amados hermanos que ven este programa para que se acerquen a buscar ayuda si el conflicto está muy fuerte, se acerquen al Ministerio Familiar a escuchar de estos temas y a aprender, porque ahí vamos a tener más tiempo para tratarlos ampliamente. De hecho, Víctor y Claudita son parte de nuestros expositores en una de estas fechas de agosto, y así con otros hermanos que tienen experiencia hoy en la tarde, el próximo sábado y así, el último de agosto también, vamos a estar hablando de estos temas. Así que queremos agradecerles, Víctor y Claudita. Gracias chicos, gracias Víctor. Una bendición para nosotros, de verdad. Gracias por su disposición, su tiempo, y a ustedes, mis hermanos, que estaban en sintonía de su programa Familias de Pacto.
agradecerles también su sintonía e invitarlos a que nos escuchen el próximo sábado a las 8 de la mañana en este programa que ha sido de bendición. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hasta luego. Amén, bendiciones. Bendiciones. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.